¿Qué tal, compañeros? Me da mucho gusto saludarles. Soy el profe Alan Valenzuela de EMSAT Mayrán y en este video quiero compartirles la experiencia que tuve en mi asistencia a las Academias Nacionales de CECITES que se llevaron a cabo el pasado mes de mayo del 2022. Y bueno, pues básicamente lo que se abordó en los días que estuvimos ahí en las academias fue el nuevo marco curricular común que nos están planteando para pues, el campo de ciencias exactas, el campo de matemáticas. Y bueno, estuvimos también asistiendo a una serie de talleres y ponencias que estuvieron compartiendo nuestros compañeros de los demás estados. Entonces, específicamente yo les voy a hablar del taller de estrategias centradas en el aprendizaje. Bien, entonces vamos a pasar a la presentación. Bien, entonces, en lo que nosotros nos ocupa, pensamiento matemático, bueno, nos proponen que el cambio es derivado debido a la naturaleza de las matemáticas, a que los egresados de la educación media superior desarrollen el pensamiento crítico. Nos están proponiendo que nosotros formemos muchachos con pensamiento crítico, porque además pues el pensamiento matemático está asociado a conocimientos de matemáticas y de otras áreas, y pues esto brinda una formación más sólida a las y los estudiantes. Bien. Entonces, otro de los motivos por lo que están reformulando el marco curricular común es, pues, debido al bajo desempeño que tenemos en matemáticas. Hicieron un análisis mediante estudios de pruebas PISA en el 2018, donde se muestra que estamos alrededor de 80 puntos debajo del promedio de la OCDE. O sea, la mayor parte de los países y economías que participan se ubican entre 482 puntos y 545 puntos, mientras que los resultados de las y los estudiantes de nuestro país se ubican en el rango de 358 a máximo 420 puntos. Entonces, de ahí también surge esta necesidad de pues, hacer una reformulación del nuevo marco curricular común, de plantear pues, las materias que nosotros impartimos, pues ya con otro enfoque pedagógico. Y ahorita lo vamos a ver de qué es lo que trata. Entonces yo creo que también esto se debe a que, bueno, los muchachos los tenemos con la atención en otras cosas menos en las clases. Entonces nos plantean bastante el uso de las herramientas digitales para captar su atención y así pues una vez que ya tenemos su atención pues ya podemos abordar los diferentes aprendizajes que nos proponen en los programas de estudios o que nos propone el nuevo marco curricular común. Entonces, respecto al enfoque pedagógico, nos han detectado que la forma tradicional de enseñanza de las matemáticas se caracteriza, como refiere Merino en 2016, en gran parte pues se basa en las cifras, ya que se realizan múltiples operaciones y entonces los alumnos tienden a confundir el hacer matemáticas con hacer cuentas. Entonces las operaciones se presentan como la parte más activa, pero se realizan de manera mecánica y el alumno no entiende realmente los conceptos ni los procedimientos, solo intenta repetirlos, ya que lo que hacemos nosotros como docentes, bueno, en mi caso yo sí tengo pues bastante parte tradicionalista en la educación, porque pues, así me enseñaron, tiendo mucho a demostrar yo en el pizarrón todos los procedimientos, entonces eso genera que los muchachos pues lo único que hagan es repetir lo que yo estoy explicando en el pizarrón y muchas veces pues no comprenden realmente lo que están haciendo, sino solamente reproducen lo que hizo el profe. Entonces las matemáticas enseñadas en forma tradicional pues son expositivas, eso es lo que nos comentan en el documento de pensamiento matemático referente al enfoque pedagógico. Entonces, ¿pero cuál es la relevancia del pensamiento matemático en esta nueva propuesta que nos facilitaron a todos los que fuimos a las academias? Bueno, pues en esta propuesta el pensamiento matemático se presenta como un recurso sociocognitivo que se encuentra delimitado por los aspectos socioemocionales. Entonces hay que recordar que ahora lo que viene de la nueva escuela mexicana, bueno, tiene un enfoque muy humanista. Entonces todo lo del aspecto socioemocional va a estar muy fuerte en esta nueva propuesta del marco curricular común. Entonces, asumir que el pensamiento matemático como un recurso sociocognitivo significa reconocer su valor para resolver problemas y modelar situaciones de áreas de acceso al conocimiento y del ámbito socioemocional. Entonces, le están denominando recursos porque el individuo los emplea o los debe de emplear de acuerdo con la situación que se le presente.
Se agrupan en 4 grupos denominados categorías que ahorita los vamos a mencionar. Entonces, la relevancia del pensamiento matemático en la nueva propuesta, en la nueva escuela mexicana, pues trata de conectar mente con emociones, ¿no? Mente y corazón. Por eso tenemos aquí pues la imagen. Bien. Entonces, otra de las cosas que nos comentaba el doctor Juan Pablo Arroyo, que es el subsecretario de Educación Media Superior, es que hay que decirle adiós a las competencias y ahora nos plantean en el nuevo marco curricular común, bueno, nos plantean las metas de aprendizaje, las rutas de aprendizaje y las progresiones. Esa es la manera en que vamos ahora a estar trabajando, y las 4 categorías en las que nos propusieron que está dividido el pensamiento matemático son la procedural, que se refiere mucho al saber hacer, que ya lo conocemos en los actuales programas de estudios, como el apartado del procedimental, todo lo que tiene que ver con procedimientos, algoritmos, todo ese tipo de cosas. Y luego también está la categoría B, que son los procesos de razonamiento, que bueno, viene a ser el conjunto de procesos complejos que pueden ser de diferente naturaleza, ya sea intuitiva o lógica, y que permitan relacionar, vincular, comparar e incluso analizar información. En la categoría C, bueno, eso es respecto a la solución de problemas y la modelación. Bueno, estos son para el proceso de comprensión de situaciones a través de ecuaciones o fórmulas. Y en la última categoría, que es la de interacción y lenguaje algebraico, esta les va a servir a los muchachos, nos sirve también a nosotros para expresar ideas a través del lenguaje matemático, para hablar de relaciones, la constitución de objetos matemáticos, tales como incógnitas, ecuaciones, fórmulas, etcétera, etcétera. Entonces, así es como han dividido ahora en la nueva propuesta, en estas 4 categorías, el pensamiento matemático. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos proponen y por qué? Bueno, ellos realizaron un análisis, el doctor Juan Pablo Arroyo realizó un análisis de problemas detectados y de posibles pues soluciones a estos problemas. Dentro de los problemas detectados es el bajo desempeño que tenemos en matemáticas, la falta de tiempo y espacio para el recurso del pensamiento matemático, y que bueno, la matemática enseñada en forma la hemos estado enseñando en forma poco motivante y difícil. Entonces esto causa reprobación y deserción. Claro, no es en todos los casos, ¿no? Y a mí me tocó ver profes muy innovadores ahora en las academias, pero bueno, esos son unos de los problemas que detectó el doctor. Entonces, ¿qué es lo que nos proponen para atacar el bajo desempeño, para resolver ese problema? Pues fortalecer los procesos mentales de razonamiento de forma atractiva y lúdica. ¿A través de qué cosas? Bueno, pues a través de herramientas digitales que ya nos han estado proponiendo en anteriores consejos técnicos, como son los breakouts, también se les conoce como escape rooms, los Kahoots, los Nearpods, y bueno, hay muchísimos recursos de los cuales podemos hacer uso para hacer más atractiva nuestra clase y bueno, impactar en el desempeño de los estudiantes. Respecto a la falta de tiempo y espacio para el recurso del pensamiento matemático, bueno, están pensando en asignar tiempo a sesiones de laboratorio experimental para incluir las herramientas digitales que yo les mencionaba, que bueno, pues son herramientas que se enfocan en el aprendizaje. Entonces, quieren incluir horas de laboratorio en los 3 primeros semestres para fortalecer las bases que nosotros necesitamos para ir progresando en los diferentes semestres y en los diferentes contenidos de ciencias exactas. Entonces, y para el problema de la matemática enseñada en forma poco motivante y difícil, pues es incluir actividades lúdicas y conexión con la vida e intereses de los estudiantes, ver aspectos atractivos del pensamiento matemático y de la matemática, incluso en otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, en Química 1 creo que ven con los estudiantes el tema de balanceo de ecuaciones. Entonces, yo creo que una buena estrategia donde lo que nosotros enseñamos en matemáticas, en primer semestre les puede servir para ellos en balanceo de ecuaciones, pues es cuando vemos cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones, ¿no? Hay que preguntarle al profe de química por ahí, a ver, ¿cuál método utilizas para el balanceo de acá que utilizas tú en tu materia de química? Entonces, y nosotros fortalecerlo en matemáticas, ese método, y entonces pues ya a los muchachos les será más fácil balancear acá las ecuaciones en la materia de química. Bueno, entonces vamos a continuar.
Tenemos aquí, entonces, nos pasaron el documento en PDF, es un documento que se llama Pensamiento Matemático, y básicamente lo que hicimos fue que nos agruparon pues en células, así les llamaron células. Ya me tocó participar en la célula de Pensamiento Matemático. Estaba integrada por 40 personas, y esas 40 personas estábamos divididas en 4 mesas de 10 personas cada una. Cada una de las mesas estaba por ahí supervisada por un director general por ejemplo, a nosotros nos tocó el del estado, en la mesa que yo estuve, me tocó el director general del estado de Tabasco, y me tocó la directora académica del estado de Querétaro. Entonces eran ellos dos, y estábamos 8 docentes de los diferentes estados, y lo que hicimos fue dar respuesta a estas 4 preguntas. Las 4 mesas teníamos estas mismas preguntas. Después de haber leído el documento completo, en común acuerdo tomamos por ahí la decisión de argumentar la respuesta a cada una de estas 4 preguntas. Bueno, igual y si desean anotarlas pueden pausar el video, y con todo gusto les puedo compartir el documento para que lo lean y conozcan más a fondo de qué trata. Yo estoy tratando de ser muy breve y muy rápido para no quitarles tanto de su tiempo. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, dentro de los talleres a los que pude asistir, les comentaba que el que más me gustó fue el de taller de diseño de estrategias centradas en el aprendizaje, que lo vamos a abreviar como ECA. Me gustó bastante porque mi formación es ingeniero industrial, entonces en cierto modo carezco de la pedagogía, de todas las nociones pedagógicas y ese asunto. Entonces me pareció muy interesante lo que planteaba el compañero de Yucatán que llevó este taller ahí con nosotros de 1 hora, porque me di cuenta, o ahí pudimos darnos cuenta, que todas las estrategias centradas en el aprendizaje deben de dar respuestas a las siguientes preguntas, y el orden no importa. Es como en las multiplicaciones, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, las preguntas que nosotros debemos contestar al nosotros estar diseñando una estrategia centrada en el aprendizaje, hay que recordar que si es una estrategia centrada en el aprendizaje es porque el actor principal es el estudiante, es el alumno. Entonces, las preguntas que debemos de contestar son ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuánto?, ¿dónde?, ¿con qué? ¿Y para qué? El qué viene a hacer referencia a que tenemos que utilizar un verbo de la taxonomía de Bloom, y también debemos de utilizar el contenido que queremos abordar. Entonces, el verbo de la taxonomía de Bloom más nuestro contenido. ¿Quién? Pues hace referencia al actor principal que va a ejecutar la acción. En este caso, si es una estrategia centrada en el aprendizaje, tiene que ser el estudiante. Si fuera una estrategia centrada en la enseñanza, sería entonces el docente. El cómo. El cómo, bueno, esto hace referencia a cómo tiene que llevarlo a cabo, cuáles son los materiales que le vamos a estar facilitando para cómo va a trabajar más bien en pares, en tercias, en equipos, de forma colaborativa. Ese es el cómo, la estructura en cómo vamos a organizarlos para que lleven a cabo el trabajo que les estamos solicitando. ¿Cuánto? El cuánto pues hace referencia al tiempo, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, etcétera, etcétera. Todo dependerá de la complejidad del contenido que estemos manejando. El dónde, bueno, pues hay que recordar que no solamente el aprendizaje se da en el aula, podemos sacarlos a la cancha, si es que disponemos de una, del patio cívico, podemos ir a una biblioteca, podemos ir al centro de cómputo, bueno, disponer de los diferentes espacios y talleres que tenemos en el plantel, incluso fuera del plantel. ¿Con qué? Bueno, el con qué es qué es lo que le vamos a dar para que el alumno realice lo que le estamos proponiendo, cuáles son los materiales bibliográficos, a través de copias, a través de videos que le vamos a facilitar o proporcionar. Y el para qué, bueno, pues eso indica la finalidad de para qué le estamos pidiendo que realice cierto trabajo. Entonces, bueno, vamos a pasar a construir la estrategia centrada en el aprendizaje. Y por ejemplo, aquí estamos viendo el primer párrafo que dice: para identificar la diferencia entre expresión algebraica y ecuación. Este enunciado, ¿a qué pregunta creen que da solución? Bueno, se los voy a mostrar. Este enunciado da respuesta al para qué. Ya estamos indicando que queremos
que identifique la diferencia entre expresión algebraica y ecuación. Ese es el para qué, esa es la finalidad de la estrategia, del trabajo que nosotros vamos a solicitar. Y luego tenemos aquí que aparece otro enunciado que dice empareja. Y este empareja, este enunciado que acaba de aparecer, ¿a cuál de las preguntas da solución? Bueno, está, le estamos mostrando al cómo. Aquí estamos indicando cómo queremos que realice el trabajo, la acción, la consulta, la resolución de los problemas, el trabajo que nosotros le estamos especificando. Bueno, tenemos aquí otro enunciado que dice el estudiante. El estudiante, ¿a cuál pregunta de aquí da solución? Pues le da solución al quién. Ya nos estamos centrando en el estudiante para que nuestra estrategia sea de aprendizaje. Ahora tenemos aquí otro enunciado, dice disponiendo de 20 minutos. ¿A cuál de las preguntas del lado izquierdo le da solución? Al cuánto. Hay que recordar que el cuánto, habíamos dicho que tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto tiempo les vamos a dar para que realicen el trabajo o la actividad que les estamos solicitando? Bien, y luego tenemos aquí, consulta el concepto de ecuación. Y noten que aquí es subrayado en negritas, bueno, es resaltado en negritas, dos palabras. Consulta, que es uno de los verbos de la taxonomía de Bloom, y la palabra ecuación, que hace referencia al contenido que yo quiero abordar. Entonces, ¿y este enunciado a cuál pregunta da respuesta de las que tenemos aquí en el lado izquierdo? Pues eso es el qué. Muy bien, entonces vamos a pasar con el siguiente enunciado. Dice, en el centro de cómputo. Este enunciado, ¿a cuál de las preguntas de aquí nos dará respuesta? Pues evidentemente al dónde. Y como pueden notar, dejé por aquí pendiente con qué. Bueno, pues con qué aquí es evidente que si los vamos a llevar al centro de cómputo, pues van a utilizar las computadoras, ¿no? Entonces, ¿cómo puede quedar la redacción de nuestra estrategia centrada en el aprendizaje? Podemos decirla así como está. Para identificar la diferencia entre expresión algebraica y ecuación, el estudiante, disponiendo de 20 minutos en pareja o organizado en parejas, consulta el concepto de ecuación en el centro de cómputo. Y vea, ya está armada nuestra estrategia centrada en el aprendizaje. Pero bueno, yo les comentaba que el orden no importa, entonces podemos también reestructurarla y escribirla de la siguiente manera. El estudiante en pareja consulta el concepto de ecuación en el centro de cómputo para identificar la diferencia de ecuación y expresión algebraica, disponiendo de 20 minutos. Y el sentido no cambia, seguimos teniendo la misma intención y la misma finalidad, y se sigue trabajando en parejas, y siguen utilizando solamente 20 minutos, y siguen haciendo las cosas en el centro de cómputo, y evidentemente pues van a utilizar las computadoras. Bueno, entonces hasta aquí terminamos lo del taller de diseño de estrategias centradas en el aprendizaje. En resumen, debemos de dar respuesta a estas preguntas para estructurar nuestro enunciado que se traduce pues en la estrategia centrada en el aprendizaje. Bueno, pues sin más que comentarles, les agradezco el favor de su atención. Les dejo mi correo electrónico para las personas que deseen tener el documento que se llama Pensamiento Matemático. Es este PDF que tienen aquí, me lo pueden solicitar por correo, con todo gusto se los envío para que lo lean y bueno, si son gustosos le den respuesta a las 4 preguntas que nosotros estuvimos analizando en las academias nacionales. Igual quien desee que se lo mande por WhatsApp, no hay ningún problema, este es mi número de teléfono, estamos a la orden y bueno, me despido de ustedes y me dio mucho gusto haberlos saludado. Hasta luego.